Hora esta de continuar en De Tarde en Tarde. Ahora pues nos vamos a tomar el café. Buenas tardes, don Jesús Pelegrín. Hola Maripaz, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes más. No, una tarde más, de viernes. Vamos a tomarnos el café con esas cositas de Lorca que tenemos nosotros aquí contigo, ¿eh? Pues sí, esta tarde venimos con algunas nuevas historias que contar a los amigos de Cosas de Lorca y los amigos de Cadena 100. Tenemos dos historias muy interesantes que contaros y venimos también con dos invitados que me he traído hoy del grupo Cosas de Lorca. Sí. Dos amigos que, bueno, he tenido la suerte que a raíz de tener un grupo virtual, pues luego los amigos que tenemos virtuales se hacen realidad. A veces se convierte, claro, esa amistad en algo más real, ¿no? Y... Es lo bonito que tiene estas nuevas redes sociales, sí, y esta nueva forma de comunicación, que muchas veces no salimos a la calle porque hace frío, pero estamos en contacto con los amigos a través de las redes y a través de la emisora de Cadena Azul, pues podemos conseguir hacer realidad esas amistades virtuales que vamos ganando cada día. Y esta tarde tenemos con nosotros a dos buenos amigos, porque yo ya los considero buenos amigos, aunque nos hemos conocido hace 2 días nada más, personalmente, claro. Uno de ellos es José Luis Pérez García, que nos va a hablar del primer tema que vamos a tratar hoy, que es la historia y forma de vida que había en Lorca cuando estaba el Regimiento Mallorca 13 y el cuartel Sancho de Ávila. Y también tenemos con nosotros a Juan Rafael Miñarro López, que nos va a hablar también de algunos puntos históricos de lo que fue la escuela de maestría y de algunas cosas interesantes que nos va a contar de sus aficiones, de lo que ha vivido en la escuela de maestría y en su carrera profesional. Y luego también nos va a hablar algunos detalles de algunos personajes de Lorca que él ha conocido durante su vida joven. Y bueno, pues... Bueno, con tan lloranza, ¿no? Esta tarde venimos echando la vista atrás. Pues sí, vamos a intentar que cada tarde... A ver si le sacamos alguna lagrimilla a alguien, recordando todos aquellos tiempos. Seguramente, porque el primer tema que nos ocupa es un tema que cientos y miles de personas lorquinas han vivido a diario con sus familiares. Y bueno, todos conocemos en Lorca personas que incluso se han casado con militares cuando han estado haciendo su servicio aquí en Lorca, y bueno, pues se hace entrañable toda esa relación que ha perdurado, y aunque ya han pasado 20 años desde que... Ya han pasado 20 años desde ya, que el cuartel se cerró, tiempo, pues a diario pues sí, seguimos recordando. Entonces, bienvenido José Luis Pérez. Tengo que decir que José Luis Pérez, militar jubilado, y ejerció de comandante dirigiendo... No, aquí en Lorca no estuve, estaba fuera. En Lorca he estado 11 años. 11 años. Y ha estado ejerciendo en el cuartel de infantería en el Mallorca 13, pues 11 años, como él bien dice. Bienvenido José Luis. Y bienvenido Rafael. Bienvenidos a los dos, un placer tenerlos aquí. José Luis nos va a hablar un poco de su experiencia aquí en Lorca cuando estuvo en el cuartel. Vivencias que él ha tenido, y hablando un poco de lo que fue la historia del regimiento. Y bueno, pues le dejamos la palabra un poco. Muchas gracias. José Luis, ¿qué nos cuenta? Pues yo quisiera iniciar el programa primero conociendo, si vamos a hablar de un tema que es el regimiento, porque vino el regimiento a Lorca y qué tiempo estuvo aquí el regimiento en Lorca. En 1682, pues las costas, digamos, de Almería, todas las costas que nos rodean Águila, pues eran costas de corsarios y piratas. Y entonces, como Lorca era el enclave donde está situado, es como un corredor entre Levante y Valencia, el Levante y Andalucía, pues era un sitio estratégico, digamos, para poner el primer regimiento que hubo. Entonces, en 1682 viene el primer regimiento aquí a la ciudad, que se llamó el Tercio Nuevo de la Armada. La mandaba un contramaestre, y entonces, pues por no remontarnos, el regimiento después tuvo distintos nombres, pero en el que predominó siempre el Mallorca, con diversos números, el 12, el 8, hasta que se quedó. ¿Y por qué Mallorca? ¿De dónde? No, pues porque hay otro que se llama Tetuán, hay otro que se llama El Majo o el Terror 48.
Vale. Entonces con eso puedo contar la primera anécdota que se le solía ocurrir principalmente a los personas de milicia. Cuando venían los sargentos y los alféreces de milicias, pues venían la mayoría de ellos equivocados. ¿Por qué? Porque a la hora de, digamos, de pedir las vacantes, pedían Mallorca. Y dice el refrán que no es lo mismo 13 días en Mallorca que 13 días en el Mallorca. ¿Por qué sería, ¿Por qué sería eso? Claro, este regimiento tenía fama. Pero porque no de tenemos ser playa. Así dice. Bueno, sí que tenemos, claro. Sí, ¿no? O sea, que ya ni eso. venían, iba yo a normalmente venían todos equivocados, ¿no? Pero era por lo duro Menos que mal era. que las chavalas sí, por lo duro que era. Eso sí, ¿no? Entonces tenía fama de ser un regimiento duro, por eso, porque era un regimiento de intervención inmediata y tal. Y ¿Qué quiere decir eso, de intervención inmediata? Intervención ¿Estaban preparados? quiere decir que estaban para intervenir inmediatamente. En cualquier momento, decir, ¿no? en cualquier Podían... momento, exactamente. Las unidades que aquí, en el tiempo que yo permanecí, que fue del 70 al 81, estaban, digamos, ya estaban prestas a intervenir en el periodo que fuera de municionarla o prepararlas para salir. Ajá. Entonces había 3 maniobras. Había unas maniobras beta, vamos, le decíamos salida al campo nivel compañía, después había una a nivel regional y después especialmente los campos de tiro de Chinchilla y el San Gregorio en Zaragoza, pues son los que más, digamos, va a utilizar el regimiento. Ajá. Sin echar de menos tampoco lo que es el campo de tiro de Carraclaca, que digamos que es donde diariamente pues había un batallón, bien el primero o el segundo. Al principio que yo estuve, hasta los sábados incluso se trabajaba, y ya después nos metieron la semana inglesa. Y La semana inglesa. El regimiento, José Luis, no estuvo desde un origen en la ubicación que todos conocemos. Cuando llegó aquel primer regimiento, ¿dónde se instalaron? ¿Dónde estaban? No, el primer regimiento, ya eso ya no sé yo dónde estaba. Inicialmente, este regimiento, el Mallorca 13, con lo que lo conocemos y digamos la historia de Lorca, pues tenía un contacto diario con ese cuartel durante 50 años, ha sido donde está ubicado, digamos, donde queda la esta. Pero inicialmente iba a ir ubicado en la carretera de Águila. En la carretera de Águila. Y digamos, siempre ha sido tipo una unidad de regimiento. Los regimientos antiguamente se les conocía por el nombre de sus coroneles, hasta que después hubo una unificación y vino la pregunta que me he hecho antes, el ponerle ya Mallorca, conocerlo por el nombre de una unidad. Ajá. Previamente a denominarse Mallorca 13, tengo yo aquí unas anotaciones que hemos publicado esta semana en el grupo, que las primeras tropas que formaron el regimiento se llamaba España 46. Sí, bueno, pero... Se instalaron en otro sitio de Lorca, que parece ser que fue en el convento de la Merced. Bueno, sí, estuvieron, sí, en el convento de la Merced estuvieron las primeras unidades de tropas. El regimiento siempre ha perdurado en Lorca, digamos, desde esa fecha, desde la fecha de 1846, desde 1682 que diga, y digamos que siempre ha permanecido, salvo siempre ha sido regimiento, a veces por reducción ha sido batallón, y permaneció cerrado del 36 al 39 por la guerra civil. ¿El batallón, que esto es por el número de personas? Batallón, para entendernos, batallón son 5 compañías, una plana mayor y 3 compañías de fusiles, y aquí al ser mecanizado había una compañía corazada, es decir, 5 compañías en total. Al mecanizarlo al regimiento de Lorca, se le dio BMR, que son los que permanecían, y entonces empezaron los contactos, digamos, con unidades extranjeras, quiero decir, dentro de la OTAN, y ya se empezó a participar en Yugoslavia, etcétera. Ya hubo, es decir, que llegó a haber unidades en cosas humanitarias, ya llegó a participar el regimiento Mallorca. Pues previamente a la ubicación en los solares, donde lo hemos conocido desde 1921, donde está el cuartel. Sí, del 21 al 26, 2 años. Hemos publicado en el grupo esta semana algunas fotos
de un centro de reclutamiento que parece ser que estaba enfrente de las columnas, que seguramente, como no hace Bueno, eso se tantísimos conoció años, siempre por la zona. la zona, La sí, zona, sí. sí. Eso estaba en lo que sería ahora mismo lo que es la esquina de Caja La Murcia, esquina es lo que es Caja Murcia, lo que es cultura. lo que es Cultura, el edificio justo al lado de San Mateo. Y parece ser que también hubo algún destacamento Claro, o algo. mientras, digamos, hicieron unas instalaciones que ya fueron permanentes, que es el Regimiento Mallorca 13, con esa construcción, primero que se iba a hacer en la carretera de Aile, después finalmente se hizo allí en el regimiento, en las instalaciones de lo que es el Regimiento Mallorca 13, pues Lorca arreglado que está en la guerra civil durante el 36 y el 39, que yo dije permaneció, aquello fue un hospital para, digamos, un hospital de guerra en la zona roja. ¿Y hubo también alguna ubicación del ejército, de alguna institución militar en lo que fue lo que era el Colegio de la Purísima en la calle La Cava? ¿Tú recuerdas de que haya habido ahí algo que tenga Quizá yo me adelanto, pues sí puede ser que eso estuviera ahí. Muy bien, pues reseñar que por ejemplo que los solares para la construcción de lo que fue el acuartelamiento fue una donación del ayuntamiento. Fue una donación del ayuntamiento. Aunque yo he oído otras cosas, pero bueno, parece ser que oficialmente es donación del ayuntamiento. Muy bien, muy interesante. ¿Tú te acuerdas de alguna de esos datos, Rafael? Bueno, yo en principio agradeceros que me hayáis invitado a este, digamos, evento o mini evento. Yo estoy encantado de estar con vosotros, con todos. Sí, yo recuerdo, lo que ocurre es que, bueno, yo no vivía en el centro, o sea, en Lorca ciudad, vivía a 3 kilómetros en el campo. Y entonces, pues claro, yo recuerdo gratamente todo el tema del ejército, del acuartelamiento, en fin. Porque tú no te libraste de la mili, ¿no? No, que va, lo que ocurre es que a mí me cogieron de mala manera, digamos, porque imagínate una persona, como yo digo, de toda la vida de secano, porque aquí somos de secano, ¿no? Y de momento me llevaron a Cartagena y me metieron en una fragata, pues imagínate, me pasó como, no sé si alguien ha visto la aventura del Poseidón, que se da la vuelta y se coge debajo, y a mí me pasó algo parecido. Pero en fin, lo pasé muy bien. Fue ¿cómo te diré yo? Una aventura o una vivencia que fue estupenda. Estuve muy bien. Tengo recuerdos muy, muy gratos. Pues sí, yo también la hice en Mahón. Es curioso que tanto, bueno, yo, claro, no puedo hablar por experiencia propia, evidentemente, pero es curioso, tanto que habláis de la mili y los hombres cuando la recuerdan, lo recuerdan con una añoranza y de verdad, solamente recordando los buenos momentos, que debieron ser muchos, a pesar de todo, ¿no? Quedan siempre lo bueno. Pues sí, será eso, ¿no? Será que lo malo se olvida. Lo malo se olvida. Si de hecho en Lorca habrá hecho cosas buenas el regimiento y los militares, estando en Lorca, que el pueblo de Lorca le brindó los solares. El concejo que había en el ayuntamiento antiguamente pues se esforzó en encontrar una ubicación, y los lorquinos, después de hacer la primera construcción que se hizo en 1921, que ahora nos explicará José Luis, lo del nombre de Sancho Dávila, por qué fue ese nombre, pues parece ser que después, cuando se ocurrió los inicios de la guerra civil, se destrozaron las instalaciones, estuvieron unos años abandonadas, y luego fueron los mismos lorquinos los que participaron construyendo de nuevo el nuevo cuartel para que se instalara ya el definitivo regimiento que hemos conocido hasta el año 96. Lo del nombre de Sancho Dávila, ¿por qué vino? Bueno, José eso Luis? viene de nombre de un antiguo general que participó en la guerra de Flandes, Holanda, Países Bajos, y entonces le dieron el nombre de Sancho Dávila en recuerdo, digamos, a ese general. Muy interesante. Y bueno, ¿qué tienes más? ¿Qué anécdotas recuerda José Luis de la época en la que estuvo aquí? Bueno, yo tengo recuerdos muy buenos. Yo ingresé aquí con 19 años. 19 añitos. 19 añitos. Y me tiré 11 años. Después permaneció 17 o 18 en Madrid, estaba en Ibiza también destinado. Me regresé a Madrid y finalmente vine a Lorca ya, pero sabiendo que yo el cuartel se disolvía y que no podía permanecer aquí, es decir, que me abrí ya camino en Madrid.
porque sabía que el regimiento pues terminaría con el Plan Norte por desaparecer. Y Da un entonces, poquito de pena ver lo que he convertido ahora en algo yo que me no da tenía mucha nada pena que porque ver. yo soy hijo de militar, y como hijo de militar me he criado desde que era crío en el cuartel, no como viviente del Sí. cuartel, pero como acompañante de mi O sea, padre. toda la vida en un cuartel. No, José no, Luis, no en la casi. vida, en el cuartel. Yo, mi padre cogía una bicicleta, pasaba con la rambla, Bueno. que entonces se pasaba lo que se dice, la rambla del regimiento, tirábamos por ahí lo que es Avenida de Europa, Sí. y pues íbamos a Bueno, cazar pájaros allí o a comer buñuelos a la cocina. Fíjate, bueno, por eso te Pequeño. digo, no viviendo, Y pero sí tengo todos también los días foto montada en allí. burro, es decir, que desde que era crío he mamado, digamos, un Por poco eso, la vida. por eso digo. Somos 5 hermanos y tengo uno en la Guardia Civil y yo soy militar. ¿Y cuánta gente habrá conocido usted? Madre mía. Bueno, aquí los últimos llamamientos eran llamamientos, quiero decir, estando en el regimiento, que estaba una plantilla, un 80%, había 1.800 personas. 1.800 personas. Sin contar tropa, hablo de tropa. Aparte Pero- estaban los mandos. Pero los soldados de reemplazo que Sí, entrábamos sí, los cada 4 año. llamamientos que entraba y a lo largo del año aquí se completaban de 1.600 a 1.800 personas los 2 últimos años. Ha habido periodos en el que yo no estaba en el regimiento, pero a lo mejor era el nivel de batallón. Ya. Y claro, un batallón no es lo mismo que 2 batallones. El batallón forma el regimiento y el batallón pues forma las 4 Pues, compañías y Por eso nos imaginamos en aquella época que nosotros hemos vivido de juventud, cómo habían 1.600 jóvenes cada fin de semana llenando los bares, las Las discotecas, discotecas. la JM y la famosa... Que además tener ni No, recuerdo. a eso tenéis que reducir el personal que había de servicio. Aquí se hacían muchos servicios, me refiero. Pues, ser un regimiento tenía mucha seguridad. Sí, Aquí pero estaba prohibido hacer una foto frente del cuartel, lo que era el lugar del acuartelamiento, lo que era el cuartel. ¿Cómo? Estaba prohibido hacer fotos. Estaba prohibido hacer fotos. Hacer fotos al acuartelamiento. Ajá. Ahora ya pues, se abrió la vela, claro, pero antiguamente... Pero hasta... Sí, un turista que se paraba ahí y, por ejemplo, intentaba hacer una foto. No estaba permitido. No estaba hasta el permitido final. y le quitaban la máquina. ¿Ah, sí? Y se la velaba y le ¿Pero volvía eso hasta a la cuándo? Pues eso te puedo decir, más en los periodos que hubo de ETA y demás. Vale, Por vale. O miedo sea, al ya era terrorismo, un por periodo miedo de- democrático. Sí, en periodo y más en periodo democrático. No periodo democrático, aquí no había democracia, porque, a ver si me lo explico, en el cuartel lo que reinaba es la seguridad. Ya. Y entonces yo, por ejemplo, puedo contar otra anécdota. Había una señora por ahí, no sé si de mejor vida o peor vida, pero bueno, iba detrás de los alférez y la muchacha pues, le dio por vestirse con un gorrito. Y un día estaba yo de guardia, y no, en menuda guardia me dio a mí, quiero decir. Me avisó al cuartel que habían puesto... ¿Pero dónde estaba la señora? La señora llamó desde los bares de enfrente. ¿Qué llamó? Llamó por teléfono Ajá, y dijo que había colocado un explosivo. Te podéis imaginar la que sería. En aquella época Madre era mía. típico dar avisos falsos. Entonces tenías que tener una seguridad. Y entonces, bueno, aquí ¿qué pasó? Ha quedado en una anécdota. Pues aquello quedó en una anécdota hasta que supimos la señora quién era. Ya por lo que pudo pasar, Ya, bueno, te eso puedo ya, decir quién pues. estaba de cuartel y quién estaba de guardia civil. Pero ¿cuántas vivencias y anécdotas tendrás para contar? Que muchas no las querrás contar aquí. No, nunca se puede ver. Es que hay algunas que Pero son- del 70 al 81, en 11 años, me No, parece a mí... Aquí en 70 al 81 pues tenía vivencias todos los días. José Luis, a mí me ha dicho un pajarito que una vez alguien salió con un sable en alto detrás de un oficial y no sé por qué. ¿Eso se puede contar o no? Bueno, sí se puede contar, pero no lo sé. Pero no lo va a contar. No, Sin dar No va a nombre, contar, ¿no? Sin Por dar por nombre perder se puedo puede. darlo. contamos el hecho. Sí, fue el hecho porque un capitán entonces, pues, un oficial de guardia, mejor dicho, un teniente entró en una compañía y el capitán, pues, ya sabes lo que pasaba, sobre todo en las planas mayores, había muchos recomendados y ni había arrestado ni había recomendado. Claro, arrestó pues, a un capazo de gente. Claro, este capitán al día siguiente había una formación y recuerdo pues que decía el jefe de batallón, cogérmelo que me lo matan, cogérmelo que me lo matan, porque iba el capitán detrás del teniente con un sable y si puede le hubiera dado un azotazo porque Rafael se ríe porque seguro que le viene a la mente alguna cosa también. porque estaba encendido. Me vaya a permitir que yo pregunte entre los oyentes si alguien ha visto a una pareja de la Policía Nacional, a la Policía Nacional, Sí. o sea, la actual Policía Nacional, no, la anterior,
darse de bofetadas en la calle y tener que los ciudadanos ir a separarlos. Era la policía armada, ¿no? La policía armada. Ajá. Pues eso lo he visto yo con mis ojos, no muy lejos de aquí, muy cerca de aquí donde estamos en este momento. Por eso con la anécdota de José Luis me estaba haciendo, recordando aquella. Bueno, sí, anécdotas graciosas habrán pasado multitud, porque con tantos miles de personas. Bueno, pues seguimos con José Luis comentando. Ya hemos comentado alguna anécdota graciosa, pero a mí me gustaría que nos comentara también de la gran contribución que ha hecho el regimiento al pueblo de Lorca, y por el que ha sido premiado en distintas ocasiones. Porque desde el 70 al 81 que estuvo el amigo José Luis en este regimiento, pues han pasado distintas cosas. En el 73 todos recordamos lo que fue la tragedia de la inundación de Lorca, y que hace poco hemos tenido una inundación en el 2012 y nos dio el miedo de ver, los más jóvenes, de ver lo que se siente con eso. Y me gustaría que él nos contara un poco aquella experiencia de aquel año que él vivió en primera persona. Bueno, en 1973 fue efectivamente la inundación. No sé si nos va a dar tiempo, tenemos un minuto. Un minuto, bueno, pues seguimos después de la publicidad. Y ocurrió en las inundaciones en 1973, y después tuvimos el célebre amago de golpe de Estado en 1981, pero vamos... Que eso vamos a contarlo después. Que lo contaremos después, pero... Esto es De Tarde en Tarde, y ahora ya sí, muy buenas de nuevo, que los tenemos ahí esperando a todos nuestros invitados. José Luis, está también Rafael y está pues yo mismo. Jesús. Bueno, ya está. Bueno, continuamos. Y está aquí esta marcha militar. No hemos quedado antes escuchando la marcha militar, que a muchos de los que hemos hecho la mili nos emociona, nos pone los pelos así. Jesús, tú antes de marcharte tienes que contarnos alguna anécdota, que seguro que también la tienes. Hombre, sí, tenemos más cositas. Pero bueno, vamos a seguir con José Luis, que nos va a contar un poco la experiencia que tuvo aquel día de la riada de 1973. Va a pasar por encima dándonos un poco de detalle, y luego nos va a contar algo también que yo viví con solamente 10 años, que tengo vagos recuerdos de aquella noche del 23F, que fue una noche importante también para los lorquinos. Pues también nos va a contar un poquito de aquella noche, para que los que somos más jóvenes pues vivamos cómo se vivió en nuestra ciudad, cómo se vivió aquello. Entonces, José Luis, dinos... Bueno, pues voy a empezar por la riada. Venga, pues vamos. De aquello. Fue en octubre del 73. Yo recuerdo que era sargento recién, pues casi salí en junio ese año de la academia. Y entonces pues no había disfrutado de permiso, y me dieron pues 15 días de permiso, y estaba disfrutando mi permiso. Me encontraba en el bar entonces Alameda, en la cafetería Alameda, la bajada. Acérquese un poquito más al micrófono, por favor. Así mejor. Y entonces pues estaba de vacaciones. Y Lorca, pues al ser una ciudad tan árida, me refiero en sequedad de agua y esto, pues siempre hemos tenido lo que es las bajantes de agua, que han sido muy estrambólicas, quiero decir, te llamaban mucho la atención, pero como estábamos, digamos, acostumbrados a ello, pues bueno, pasé al bar a pagar una manzanilla, no recuerdo lo que había tomado aquel día, y se acercan dos señoras allí dando voces, pues que a Zagar se lo han llevado, que Zagar... Existía un pequeño puentecillo en lo que es el río, y resultó ser el hijo de un compañero nuestro que salió del colegio, y al pasar, digamos, lo que es la pasarela, pues lo que hay en el puente viejo del barrio. Es decir, pues el río, sí, lo que es lo alto del puente. Lo que es el puente y lo que era la rambla. Existía una pasarela muy estrecha, y el chaval pues no midió el peligro. No sé si así llevaría al río agua en ese momento. Yo sí sé que una hora más tarde, como me encontraba en la situación de permiso, pues quise hacerme una idea de la situación en la que estaba. ¿Y no había una emergencia, una alerta antes de que podía suceder aquello? Bueno, yo creo que no estaría tan adelantados los meteorológicos como están actualmente, que en una hora o en 2 horas precisas, si nos vamos a quedar sin procesión o vamos a quedar sin... O sea, que fue una sorpresa. Sí, yo creo que sí, vamos.
porque en realidad las lluvias más fuertes yo creo que fueron en la zona de Vélez Rubio y la zona de arriba, ¿no? Entonces yo estaba en 3 unidades y pertenecía entonces dentro del regimiento en esos 11 años. Entonces estaba yo en la Duca, para el que conozca el cuartel en la que había encima del reloj. Le venía el nombre ese de la Duca porque un capitán en su día se compró una Ducati. Ajá. Entonces, digamos, Se compró una Ducati. se compró una Ducati y sí quiero adornar, digamos, quitarle un poco hierro a las cosas, Sí. para no ver únicamente la parte desagradable que tiene este tema, porque es un tema que me duele contarlo también, ¿eh? Entonces el capitán Ducati pues le dio esa fama y yo me fui del regimiento y el regimiento se ha cerrado y el regimiento pues se cerró con el nombre de la Duca y con la Duca se quedó. Entonces, como yo estaba de permiso, digo, existe un sistema de, digamos, de alerta, que en el que en un periodo, por ejemplo, de 2 o 3 años, depende del tipo como sea de alerta, que es lo que tú dices, debemos estar todos en el acuartelamiento en un tiempo limitado de tiempo, ¿no? Yo que me encontraba de permiso, dije que si tenía que incorporarme, interrumpir mis vacaciones para incorporarme. ¿Y qué actuación tuvo el ejército cuando ya había ocurrido la desgracia? Pues, cuando ocurrió la desgracia, ¿qué pues es lo yo que puedo pasó? decir ¿Cómo que se movilizó a la que gente? Claro, el regimiento Mallorca 13 disponía de los actuales, los antiguos reos. Eran vehículos bastante potentes, me refiero que podían entrar a zonas de agua, porque ya de la zona de arriba, si uno hacía una visita a lo que era el barrio, que yo lo hice al día siguiente, pues había coches empotrados, no exagero, a lo mejor a una altura de 4 metros. Yo es que recuerdo el comentario de un primo mío francés que estaba aquí haciendo la mili, Sí, y que bueno, dice que salieron con Pero barcas. aquí actualmente, no, porque vino Infantería Marina también de Cartagena. Ajá. La Infantería Marina. ¿Tú también recuerdas algo de eso, Rafael? Sí, recuerdo perfectamente la unidad de Cartagena, la Infantería Marina, con Zodiac, barcas de plástico, de goma. O sea que hubo agua hasta para salir con barcas Sí, sí, a salvar sí, gente, a ¿no? salvar gente. Jolín, madre mía. Y bueno, lo recuerdo tristemente, que yo trabajaba en la zona de la carretera de Águilas. Aquel día, por mi trabajo, no pudimos trabajar, y cuando me harté de estar allí, pues me fui a mi casa, lógicamente. Y resulta de que nada más subir al puente, vi venir hacia abajo como una ola tremenda, y ya no, porque como yo vivía a 3 kilómetros hacia arriba, ya no pude llegar a mi casa. Bueno, pues como este es un tema un poco triste, vamos a pasar Sí, página. vamos a reírnos un poco. Y comentamos algunas de las anécdotas que yo quería que me contara a mí José Luis, que era sobre lo de la noche aquella de 23F de Tejero en el Congreso, y de qué pasó aquí en Lorca, que yo he leído aquí en algunos artículos que tenemos en Cosas de Lorca, que son súper interesantes, que hubo en su momento una actuación que hubo que movilizar un poco al personal, y salieron los soldados a la calle aquella noche. Yo recuerdo que hubo, con 10 años pues no puedo acordarme mucho, pero sé que hubo Sí. mucha movida, e incluso temor de los lorquinos, y que salieron los militares a la calle, cogieron los tanques, llamaron al alcalde y le dijeron que aquí esto es mío o algo así. No sé, que nos fue. A ver si José Luis nos puede contar un poco aquello. Bueno, yo te voy a contar su- lo que sé. seguro ¿Dónde que estaba sabe. José Luis en ese momento? ¿Eh? ¿Dónde estaba José Luis en ese momento? José Luis en ese momento, digamos a las 5 de la tarde, nosotros trabajábamos mañana y tarde. Yo estaba en mi regimiento, yo estaba encuadrado en tercera sección del 2º batallón, que es la que llevaba curso y plan general de instrucción. Dependía un comandante y un capitán directamente. Sé que hubo una junta de jefes en Cartagena esa mañana, pero a las 6 de la tarde, pues a la hora de marcha se tocó marcha. Y yo recuerdo que ese día, un día muy señalado por mí. ¿Por qué? Porque mi hija cumplía años, la mayor. Cumplía ese día 3 años. Entonces yo me fui para mi casa y me acerqué como todos los días al kiosco en Machanco, en la avenida Juan Carlos I. Y el hombre, pues, lo vi nervioso, pero era un hombre que no expresaba bien, no tenía una expresión verbal muy entendible. Y me decía guardias civiles y no sé qué. Pues claro, como era el segundo día de investidura,
Pues digo, llevas razón, digo, no, sí, sé que están en la votación, yo como si me estuviera dando una explicación. Subí entonces a mi casa, saludo a mi señora y yo tenía una televisión en la que tenemos la auxiliar y puse la televisión y entonces lo que me llamó a mí la atención, pues que se había ido la televisión. ¿Y qué había en la tele? ¿Marchas militares? No, se quedó en blanco y negro, justo. Entonces al rato llegó mi padre, que venía con un canario para mi hija, y dice, ¿qué hace aquí todavía? Yo no sabía exactamente, pero había puesto la radio, ¿no? Entonces pues me enteré que, digamos, que efectivamente había vivido un conato, digamos, de... ¿Tú te acuerdas, Rafael? Sí, yo me acuerdo. Como civil que tú eras Perfectamente. y ciudadano de Lorca, ¿qué recuerdas tú? Yo en aquel tiempo ya trabajaba por mi cuenta, digamos, era autónomo. Mi vida ha sido siempre ligada al taller mecánico. Y bueno, pues yo estaba en mi taller trabajando y había un par de clientes más o menos. Y estuvimos escuchando perfectamente porque la radio dio de punta a punta, de la A a la Z, todo lo que estaba ocurriendo en el Congreso en ese momento. Y, bueno, en ese momento, pero vamos... Tú estabas trabajando. Yo trabajando. En tu taller en San Diego, que está también cerca del cuartel, ¿no? Sí, bueno, allí en el barrio de Polonia. En el barrio de Polonia. Muy cerca del cuartel. Pero bueno, yo no creo que salí a la calle y tal, pero me fui directamente a mi casa con mi familia y no quise salir mucho a la calle. Sí. Aunque esos temas, pues yo siempre, la verdad que, en fin, me ha gustado saber, ayudar, eso siempre lo he llevado en mente. Y sí, porque has estado muchos años de radioaficionado también. Sí, 30 y aprovecho para presentar facetas tuyas porque me contaste que, bueno, has estado de vicepresidente de la Cruz Roja, eres una persona súper activa. Sí, he estado en 2 legislaturas. En Protección Civil también has estado. Sí, yo llevo toda la vida en estos temas. Que, en fin, que la remuneración ha sido bastante importante. Por lo tanto, conoces muchos actos, mucha gente, sí, y te acuerdas de muchísimas. En el tema de remuneración ha sido, ya se me nota, ¿no? O sea que el dinero siempre lo he llevado de sobra y demás. Pero me ha gustado estos temas y me siguen gustando. Sigo siendo voluntario Cruz Roja, pero a nivel de soldado, ¿no? No como José Luis, que era mando yo soldado. Y entonces tú, concretamente, de tener el taller tan cerca del cuartel, ¿tú recuerdas de haber visto el movimiento, de salir las tropas? Sí. ¿Y recuerdo, qué sentiste sí. o qué pensaste en ese momento? Pues mira, yo la verdad es que pensé que iba a haber un lío, un follón, como quiera llamarlo, pero yo, mi conciencia totalmente tranquila. Oye, yo me dedico a trabajar, yo no estoy en ningún sitio que pueda, no sé, ni político ni de ningún tipo de esto. Simplemente yo me dedico a trabajar, a llevar mi negocio y sacar mi familia. Yo creo que la gente de Lorca se recogió a las casas y a verlas pasar y a otra mañana ya había ocurrido lo que tenía que ocurrir. Gracias a Dios seguimos con nuestra democracia adelante. Hubo un poco de alarma, ¿no? Ya sabes que lo que ocurre con los supermercados, entonces tiendas, yo creo que más que supermercados, pues se vieron desabastecidos en el aspecto de que el que había vivido a lo mejor un conflicto anterior, pues quería que iba a ocurrir algo más gordo de lo que sucedió. Puedo decir, como ha dicho mi compañero, que sobre las 9:30, bueno, ya llegué a la noche, sí, salió un batallón, el primer batallón, a mando de un comandante, salió en dirección a Murcia. No sé si ya irían, la misión era Murcia, porque al ser batallón yo llegué a eso, ya lo desconozco, pero bueno, fue parado por la brigada paracaidista a la inmediación en Murcia, Alcantarilla, porque nosotros tuvimos una reunión en lo que eran los bares de oficiales y suboficiales. Nos reunió entonces el coronel Varay San Luis, que me consta que lo... Que fue el que llamó al alcalde para tomar a Rubí Hernández ese día, parece ser, según lo que yo he leído. Pues no lo sé, eso ya ahí yo no llego tan fondo. Sí sé que estuvo la SV anteriormente, sí. Claro, le llevaría la carta, pues, digamos, para ponerlo al día de la situación. Hay que tener en cuenta que el coronel comandante de la plaza es el coronel jefe del regimiento, y entonces actúa como un gobernador civil, entonces pues, era un gobernador militar.
Bueno, pues, digamos el que dirigía el por lo programa. visto aquella noche fue apasionante y a otra mañana nos despertamos los lorquinos, gracias a Dios, otra vez con democracia y hasta el día de la fecha. Y hasta el día de la fecha que vivimos. Pero sí me gustaría, porque como el tiempo lo llevamos hoy justo, que Rafael, antes ha comentado José Luis un detalle de que él estaba cerca del Machaco, del kiosco del Machaco. Y yo No, sé que... el Machaco no sé si será el mismo, porque No, hay del un Machaco- Machaco aquí en la bajada de la estación y había un Machaco entonces en lo que era el kiosco Machaco. Pero estuvimos hablando, el otro día me Es- comentaste una anécdota fue del Machaco, ¿no, Rafael? No, ¿O el de quién Machaco era? estaba... Del Leño, perdón. Del Leño, Del sí. Leño. El Machaco estaba justo donde está, enfrente de donde está el Residencia Alameda, el hotel, Sí. en la otra esquina. Sí, sí. No, la anécdota del Leño Sí, hay esto muchísimas podría ir, anécdotas hijo. de aquellos tiempos. Yo es que sé que tú conoces unas cuantas anécdotas de unos cuantos personajes de Lorca. Sí, y como hoy teníamos preparado otro tema, pero lo vamos por el tiempo, lo vamos a llevar muy justo. Sí que me gustaría terminar contigo y que nos contaras un poco de lo que es la experiencia que tú tienes con ese tipo de personajes que has conocido. Por ejemplo, como el de... Pero a ver, ¿por qué has conocido tantos personajes? Pues mira, muy sencillo, porque ya voy a cumplir los 50. Los 50 y 15, quiero decir, bueno, vamos. Entonces, pues sí, la verdad es que había una serie de personajes muy característicos de Lorca. Y bueno, en aquel momento, gente joven, 14, 15, 16, 17 años. 14 no, de 15 en adelante, pero bueno, más o menos. Éramos como, ¿cómo te diría yo? Como seguidores, como fan de aquella, Sí. como fan de aquella gente. Y bueno, hay anécdotas, yo recuerdo montones de anécdotas, de las cuales pues eran todas graciosas. Algunas había un poco menos graciosas, también, pero que normalmente eran graciosas. Lo que lo que hablamos el otro día y tal, y estuvimos comentando, es del Leño. Estaba el kiosco aquí arriba, Al lado justo en los Cuatro Cantones. Sí. En los Cuatro Cantones. Que ahora está aquí abajo en donde Sí, está el Expreso. el ¿no? hermano. El porque hermano. Este hombre tristemente falleció, creo recordar que en Mazarrón. Sí, sí. Brocamiento. O sea, que el kiosco estaba donde estaba la confitería antes de... Sí, sí, justo en la puerta justo de en la la puerta, confitería. exactamente. Murió, Pues, ¿no? murió en Mazarrón, creo, en Barrocamiento o algo de esto. Este hombre era soltero y, en fin, pues se ganaba la vida con su kiosco. Eran los primeros cigarrillos, se los comprábamos sueltos a él. Sueltos, sí. Sí. Y teníamos otro personaje muy famoso, que bueno, era una buena persona. La verdad es que era una buena persona y además en su trabajo yo creo que era muy eficiente, según los comentarios de la gente, ¿no? Que era el OK. Hombre, Yo me acuerdo claro, de claro. Ok, Sí, era, sí, pero sí. entonces cuando llegaba Semana Santa el Antonio Leño era azul, pero azul. Azul marino. Sí, y el otro era blanco. Recuerdo su estampa perfectamente con su puro, más bien cortico, en la emisora del labio, su espátula en el bolsillo trasero del tejano. Y, en fin, vivía muy bien. Yo quizá tenga una cierta admiración, porque claro, es un personaje que se ha forjado esa vida, la vive y es feliz. Sí, sí. Bueno, pues cuando llegaba Semana Santa pasaba por delante del kiosco cantando, perdón, el Rey de Israel, que es lo que canta el pueblo hebreo cuando Sí. sale el Domingo de Ramos, y el otro desde enfrente le tiraba con lo que literalmente tenía o materialmente tenía en la mano, diciéndole, pues bueno, palabras que no se pueden decir por aquí. Y aquello, pues nosotros, los críos en aquel momento adolescentes, verlo pasar y volver otra vez, pues aquello era un panorama, era un espectáculo. Y en aquellos años, ¿a qué se dedicaba Pedro, el OK? Pedro era pintor de brocha gorda, como llamamos, ¿no? Que creo que su hijo sí es pintor. Ay, pues no lo sé. Yo creo que sí. Me parece que el hijo lo he visto yo y trabaja también. de No sé, yo la verdad que el hijo lo conocía y tal, pero para mí, buena gente, Sí. con sus cosas, como cada persona somos un mundo. Peculiares, originales. Y como decíamos en la mili, cada barco es una marina, ¿no? Pero que aquel hombre yo creo que vivía feliz a su forma, pero vivía feliz. Y de esas pues, yo qué sé, hay un montón de anécdotas. Un montón, pero un montón. Y de aquella anécdota, Rafael, en los años 70, por ahí, que me imagino que me estará hablando, Sí.
Cuando salíais vosotros, la gente joven de entonces, ¿qué hacíais? ¿Botellón? ¿Fumabais hierba o qué fumabais entonces? Eso no existía. No existía, ¿verdad? Íbamos al cine, normalmente, bueno, yo en mi Pues época- matar la uva sí me han dicho a mí, mi Sí, padre y mi tío, que había una cosa que era matar la uva, que Sí, y hoja de higuera. hoja de higuera y Sí. no sé qué más. Bueno, en aquel tiempo, pues, no sé, ya se te tomaba el cubata, paseabas corredera arriba, corredera abajo. Pero ¿en qué hasta- sitios? ¿Qué sitios había entonces Pues para bueno, salir? había unas discotecas. Si nos remontamos años, a los primeros años, pues, había una discoteca en la carretera de Águila, una pequeña discoteca, otra cerca del santuario, el Retiro. En fin, había dos o tres salas, pero más bien pequeñas. La Más bien discoteca pequeñas. era la Bimonti, la que estaba... No, la Bimonti, Eso eso fue fue posterior. fue Eso fue posterior, después. fue muy posterior. ¿Y cómo era esa discoteca? ¿Cómo se llamaba? Ay, pues no recuerdo la que había en la carretera de Águila. Pero es que incluso Pues había... en San José, los papeles. No. No, abajo estaba en donde está digamos, lo que conocido como Casas del Banco. Ujú. Allí incluso había Puede ser Las Vegas. Las Vegas. Ah, Las Vegas, sí, Las sí, Vegas, verdad. Las Que Vegas. está la tienda de muebles ahora. Sí. Así como sigue de tu lado. Exactamente. Y en las Casas del Banco había otra, que era Antuana o algo de eso. Y en fin, pues había dos o tres salas y pues la gente, pues íbamos ahí a bailar. Intentar Normalmente pasarlo lo había mejor- música en directo, lo mejor posible. con ¿Qué? alguna orquesta de aquí de Lorca o conjunto, como se llamaba en aquel tiempo. Sí. Y historias de estas de lorquinos con militares, de las novias que se echaban los Yo, militares. si queréis, como es un placer escuchar tanto a José Luis como a Juan Rafael, pues podemos emplazarlos a que vengan cualquier otro día y que tranquilamente pues sigamos contando y sigamos hablando y recordando toda aquella época. ¿Os Pues parece? claro que sí, sí, Es que, no. sobre todo porque a Rafael le ha dado poquito Le ha tiempo dado de poco hablar, tiempo, sí. claro. Bueno, no, Yo me he no entendido más, he preocupéis, hecho yo muchas preguntas que quería. encantado de estar con vosotros. Pues. Tenemos muchos más ratos para Sí, sí, compartir sí. muchas cosas. Sí. Bueno, sí que quería decir antes de marcharnos que hay una persona que nos manda pues un mensaje a través de Facebook, que como sabemos este programa es interactivo y la gente nos manda los comentarios. Y pues me recordaba que es María Quiñonero y me decía, oye, me gustaría que te despidieras pues mandándole un saludo a todas las familias que de una forma u otra han tenido que ver con el maravilloso cuartel del Mallorca 13, todos los matrimonios que han salido de ahí, y la añoranza que tiene tantísima gente de tantos años que el cuartel ha contribuido con Lorca, con las familias, con las empresas y con los negocios, hasta que ha desaparecido. Y bueno, pues por eso fue premiado en multitud de ocasiones ese regimiento con la medalla de Tiene la el ciudad patrimonio, ¿eh? y con Nacional. muchísimas cosas que iremos recordando en otros programas porque ya el tiempo nos acucia. Sí, tenemos ya que despedirnos porque nos queda media horita de programa nada más y todavía unos cuantos temas por tocar. Muy bien. Ha sido un placer tener con nosotros tanto a José Luis como a Juan Rafael, que yo Encantado estoy de- encantadísima de recibirles cuando ustedes quieran volver. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, saludamos también a todas esas familias, como nos pedía esta oyente. Y bueno, Jesús, tú sigues ahí recogiendo y recopilando cositas, ¿verdad? Pues sí, cada semana seguimos subiendo publicaciones al grupo y bueno, pues solamente volver a invitar a los amigos del grupo que si cualquiera tiene algún comentario o quiere participar algún viernes con nosotros, pues que no tiene nada más que contactar y bueno, pues que la antena de Cadena Azul está siempre abierta a los Por lorquinos supuesto. y tenéis aquí vuestra casa. Muy bien. Jesús, lo mismo te digo. ¿Vale? De acuerdo. Nos vemos el próximo viernes. El próximo Nos tomamos viernes otro café. prepararemos otro tema apasionante. Eso es. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí en Cadena Azul, en De Tarde en Tarde. Gracias a ti, Adiós. Maripaz. Gracias.